Buenos días a todos. Hace un par de semanas me enteré de que se hacía la comida de las personas menos jóvenes de la iglesia y me pareció una idea genial. Y os voy a pedir que me apuntéis a esta cena. Arturo, no sé dónde estás, pero me gustaría que me apuntaras no por edad, sino por apariencia, El jueves estaba en el autobús de pie con mis dos bolsitas y me vino una chica muy amable sentada y me dijo, ¿se quiere sentar? Y dije, no, muchas gracias. La verdad es que fue deprimente. Es la cuarta vez que me ocurre, porque las voy contando. Y estoy seguro que si me cojo un bastón, una boina, me dejo las greñas y me hago el cojo, estoy seguro que tengo un asiento reservado en cualquier autobús de Barcelona. O sea que me podéis apuntar a esta cena, a esta comida, perdonad. Bueno, seguimos con Hechos de los Apóstoles. En estas últimas semanas hemos estado comentando el capítulo número 1, donde hemos visto cómo Jesús ministró a sus discípulos durante 40 días, cómo les impulsó a proclamar el Evangelio a toda criatura, cómo a los 40 días Jesús ascendió al cielo y cómo se eligió a Matías como sucesor de Judas Iscarioto en el apostolado, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a entrar en el capítulo 2, creo yo que en el pasaje más apasionante, más importante, más vital. Sin este evento no se podría haber escrito nada más del libro de los Hechos de los Apóstoles, y sin este evento hoy tú y yo no estaríamos aquí. Y obviamente estamos hablando de Pentecostés. Pues si os parece bien vamos a leerlo. Dice así. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos, procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír aquel bullicio, muchos corrieron al lugar y quedaron todos pasmados porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Desconcertados y maravillados decían, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de la provincia de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia cercanas a Cirene, visitantes llegados de Roma, judíos y convertidos al judaísmo, cretenses y árabes, todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Desconcertados y perplejos se preguntaban, ¿qué quiere decir esto? Otros se burlaban y decían, lo que pasa es que están borrachos. Pues si os parece bien, vamos a pasar al versículo 1 que dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. Mirad, en Israel habían 3 grandes fiestas, ¿de acuerdo? Estaba la Pascua, Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Y todo varón judío se tenía que desplazar desde la nación de donde estuviera hasta Jerusalén para participar en cada una de estas tres fiestas. Y según el simbolismo de cada una de estas 3 fiestas, podemos ver de forma progresiva la intervención de Dios en la humanidad. Y me voy a explicar. Mirad, empieza así. Cuando llegó el día de Pentecostés. La palabra en griego de llegar es sumperó, que significa cumplimiento pleno. Eso significa que cuando el Espíritu Santo se derramó en el corazón de los creyentes, de las personas que creyeron en Él, hubo un cumplimiento pleno del significado de la fiesta de Pentecostés. 50 días antes, Jesús murió en la cruz del Calvario. Y Él cumplió de forma plena con la Pascua, porque Él, como Cordero Pascual, murió en la cruz por cada uno de nosotros. Aquí está el versículo. Porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado.
Pues de la misma manera, el Espíritu Santo cuando descendió de Pentecostés cumplió plenamente con el doble simbolismo que había en la fiesta de Pentecostés. Y es bueno saber qué simbolismo había. En primer lugar, la palabra Pentecostés significa 50 o número 50. Y el nombre da porque pasaban siempre 50 días desde que finalizaba la fiesta de la Pascua hasta que empezaba la fiesta de Pentecostés. Y se conmemoraba la entrega de la Torá, de los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Es decir, cuando el pueblo judío salió de Egipto, de la esclavitud de Egipto, después de 50 días de estar andando por el desierto, Dios llamó a Moisés en el monte Sinaí y ahí le entregó los 10 mandamientos. Y entregó los 10 mandamientos porque a través de Moisés fueron dados al pueblo judío. De la misma manera, Pentecostés, cuando descendió, entregó el evangelio de la gracia a través de sus discípulos a toda criatura. Y ahí vemos el primer simbolismo. Y en segundo lugar, había un simbolismo relacionado con la agricultura, y esto es muy, muy, muy interesante. Dice que el primer domingo después de la Pascua se entregaba la ofrenda de las primicias. Y en esta ofrenda consistía de la primera cosecha de la cebada, se entregaba un manojo de cebada, simplemente un manojo de cebada a los sacerdotes que la mecían. Y sabéis una cosa, el primer domingo después de la Pascua resucitó Jesucristo de entre los muertos. Y ahí está el primer fruto de la muerte de Jesús, que venció a la muerte, venció al pecado y Él resucitó de entre los muertos. Por eso Él se le llama las primicias. Pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos y llegó a ser las primicias de los que durmieron. Y en segundo lugar, a los 50 días, es decir, en medio de la fiesta de Pentecostés, había la ofrenda de las semanas. ¿En qué consistía esta ofrenda? Consistía en coger un par de panes con levadura para ser entregadas al sacerdote. Aquí vemos el versículo. Desde su lugar de residencia llevarán al Señor como ofrenda mecida de las primicias 2 panes hechos con 2/10 partes de una efa de harina refinada, cocidos con levadura. El pan simbolizaba el grano que ya había salido. Los 2 panes que entregaban en Pentecostés simbolizaba por un lado el pueblo judío y por otro lado el pueblo gentil. Y cuando el Espíritu Santo descendió en Pentecostés y cuando se predicó el Evangelio, juntó en un solo pueblo, juntó en una sola iglesia, en un solo pan, tanto el pueblo judío como el pueblo gentil. Y dice que el pan era con levadura. Y la levadura simboliza en la mayoría de las ocasiones la corrupción. Y sabéis una cosa, aunque nosotros hemos sido incluidos en ese pan, en ese cuerpo, en esta iglesia, hemos sido redimidos y perdonados por el Señor, aún todavía estamos contaminados por el pecado. Y obviamente en tercer lugar está la fiesta de los tabernáculos, que simbolizaba la forma en que los judíos vivieron en chozas durante los 40 años en el desierto antes de llegar a la tierra prometida. Y sabéis una cosa, el cumplimiento pleno de esta fiesta todavía no se ha realizado hasta que el Señor no nos llame a la patria celestial. Qué esperanza más maravillosa tenemos. Y retomando el versículo, vemos cómo los discípulos estaban reunidos en un solo lugar. Jesús les dijo que no se alejaran de Jerusalén,
porque iba a descender el Espíritu Santo sobre ellos. Y ellos se reunieron ahí en el aposento alto, como se dijo en el capítulo 1, eran los 120 discípulos en el aposento alto, esperando la venida del Espíritu. Ellos no sabían si iba a durar 3 días, 7 días, estuvieron 10 días reunidos desde que a los 40 días ascendió Jesús hasta que descendió en Pentecostés el Espíritu Santo. Estuvieron 10 días reunidos en oración al Señor, esperando la venida del Espíritu Santo para recibir esa bendición tan grande de parte de Dios. Ahora pasamos al versículo 2. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Dice que el Espíritu Santo bajó como una ráfaga de viento. O sea, aquí se simboliza el Espíritu Santo con el viento. Y es más, en la palabra en griego se usa la misma palabra para hablar del Espíritu Santo como del viento. Es la palabra neuma. Y por otro lado, Jesús, ¿qué dijo? El viento sopla por donde quiere y oyes su sonido, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Ahí está un poco la relación entre el viento y el Espíritu. De la misma manera que el viento no sabemos de dónde va ni a dónde viene, el Espíritu Santo tampoco sabemos de dónde va, a dónde viene. Es imposible seguirle y perseguirle, es imposible. Pero no solamente por eso el Espíritu Santo está relacionado con el viento, también porque tiene una función muy clara sobre cada uno de nosotros. Y esto lo podemos ver en Ezequiel 37:9. Entonces el Señor me dijo: profetiza, hijo de hombre, profetiza al Espíritu y dile: esto ordena el Señor y Dios, Espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Ezequiel estaba en el valle de los huesos secos y por mandato divino profetizó al Espíritu y le mandó que soplara sobre los cuerpos muertos. Y Dios sopló y dio vida a los cuerpos muertos. Dios, cuando creó a Adán y Eva, sopló ahí en su nariz y les dio vida. Y cuando el Espíritu Santo penetra en el corazón de cada una de las personas, les da una nueva vida. Antes estábamos muertos en nuestros pecados y delitos, pero ahora nos ha dado vida y vida en abundancia. Es por eso que también el Espíritu está relacionado con el viento. Y no dice que vino en Pentecostés como una brisa suave, que acaricia el rostro. No, como una ráfaga poderosa de viento, donde se ve ahí el poder de Dios. El versículo 3. Aparecieron entonces unas lenguas como de fuego, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. El Espíritu Santo no solamente vino como el viento, sino que también está simbolizado con el fuego. Precisamente Juan el Bautista dio esta promesa cuando dijo: Jesús os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Y sabéis por qué está relacionado con el fuego? Por 2 razones básicamente. En primer lugar, porque el fuego simboliza la presencia de Dios. Cuando Dios tuvo un encuentro con Moisés, ahí estuvo la zarza ardiendo, ¿verdad? Símbolo de su presencia. Pero sobre todo y relacionado con lo que estamos hablando, cuando Moisés ascendió al monte Sinaí para tener un encuentro personal con Dios, dice que todo estaba rodeado de fuego. Aquí lo podemos ver. El monte estaba cubierto de humo porque el Señor había descendido sobre él en medio de fuego. Era tanto el humo que salía del monte que aparecía un horno. Y de la misma manera que Dios se apareció en medio del fuego para hablar a Moisés, el Espíritu Santo, cuando descendió a sus discípulos, se
apareció en medio como lenguas de fuego. Y en segundo lugar, el Espíritu Santo está relacionado con el fuego porque tiene la triple función de purificar, de iluminar y de dar calor. De esta manera el Espíritu Santo no solamente ha venido a morar en nuestras vidas para darnos vida, sino que ha venido para estar permanentemente con nosotros en toda esta vida, para purificarnos, para sacarnos todo aquello que no agrada a Dios, para iluminarnos o guiarnos por el sendero que tiene marcado para cada uno de nosotros y para darnos calor en estos momentos de dificultad, de necesidad. Luego se especifica que vino como lenguas de fuego. Porque sabéis una cosa, aparte de que el Espíritu Santo ha asumido sobre nosotros la responsabilidad de darnos vida y de purificarnos y de iluminarnos y de darnos calor, el Espíritu Santo también nos da a cada uno la responsabilidad de proclamar el Evangelio a toda criatura. Y fijaos que dice que las lenguas de fuego se posaron en cada uno de las 120 personas que estaban en aquel lugar. El Espíritu Santo te llama a ti y me llama a mí a proclamar el Evangelio a las personas que todavía no le conocen. No es una responsabilidad de unos solos cuantos solos que tienen elocuencia para hablar. No. Tú y yo tenemos la responsabilidad de proclamar el Evangelio. Y fijaos bien que el primer ministerio del Espíritu Santo podría haber sido cuando descendió, reunir a sus discípulos en el aposento alto y decir, bueno, ahora vamos a pasar unos días estudiando las doctrinas del Espíritu Santo. Los podría haber llamado a adorar al Señor, a orar unos por otros, y no fue eso. El primer ministerio que les dio de forma inmediata fue predicar el Evangelio. Primero porque es el ministerio más importante que tenemos como cristianos, porque nos estamos jugando las almas de las personas que están allí fuera. Y en segundo lugar, porque es un ministerio urgente, porque no sabemos lo que le va a ocurrir a esta persona en el día siguiente. Y tenemos que aprovechar cada oportunidad. O sea que el Espíritu Santo simbolizado por el viento, para darnos vida, y simbolizado por el fuego, para acompañarnos durante toda esa vida, pero también para capacitarnos, para proclamar el Evangelio, el ministerio más importante que tenemos en esta vida. Pasamos al versículo 4. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concediese expresarse. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo ya estuvo trabajando, pero aquí se cumplió por primera vez la promesa que dio Jesús a sus discípulos cuando dijo, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. Y fue la primera ocasión en que el Espíritu Santo penetró en el corazón de los discípulos. Eso quiere decir que hay ciertos grados de llenura. ¿Pero qué significa? Porque dice que cuando entraron en su corazón fueron llenos del Espíritu Santo. Y hay diferentes grados de llenura. ¿Qué significa ser lleno del Espíritu Santo? No significa tanto que nosotros tengamos más del Espíritu Santo, sino que Dios, el Espíritu Santo, tenga más de cada uno de nosotros. Que nosotros le demos la oportunidad de que gobierne sobre nuestros pensamientos y sobre nuestras acciones.
Para que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo, nos tenemos primero que vaciar de todas aquellas cosas que ocupan un lugar en nuestro corazón y que no permitan que el Espíritu Santo tenga una posesión total y completa sobre nuestro corazón. Y Él tiene todo el derecho sobre eso. Cuando Jesús murió en la cruz, los discípulos se fueron, cada uno a su lugar de trabajo, a su antigua vida pasada, porque habían perdido toda la fe y toda la esperanza. Cada uno por su camino, ¿verdad? Pero en ese momento, ellos estaban reunidos en el aposento alto, porque Jesús les dio la promesa de la venida del Espíritu. No se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. ¿Sabéis una cosa? Los discípulos, durante estos 10 días, estaban en un espíritu, como he dicho antes, de adoración, de oración, de esperar la venida del Señor. ¿Sabes? En aquellos momentos los discípulos se vaciaron delante de Dios. Se humillaron delante de su presencia y fue el ingrediente perfecto, fue la circunstancia perfecta para ser llenos del Espíritu Santo. El problema está cuando no entregamos nuestras vidas a Dios. El Espíritu Santo está simbolizado con el fuego. No apaguen el Espíritu. Para que un fuego esté permanentemente encendido, cada 3 o 4 horas tenemos que poner leña, porque si no se va apagando poco a poco. De la misma manera, nosotros constantemente tenemos que estar conectados con Dios. Tenemos que estar conectados en oración, en la palabra de Dios, en sus pensamientos. Porque si no, desgraciadamente, nos vamos a ir apagando poco a poco. Y cuando pecamos, es como un jarro de agua fría para Dios, porque apaga el espíritu. Pero la gran noticia es que si nosotros venimos arrepentidos a Dios, el Señor nos perdona y podemos volver a recuperar esa relación de intimidad con Dios y volver a experimentar esa plenitud del Espíritu Santo. Dice que cuando fueron llenos del Espíritu Santo empezaron a hablar en diferentes lenguas. Probablemente empezaron ya a hablar en el aposento alto y luego probablemente se desplazaron hacia el templo, porque dice que dentro de 2 semanas se hablará cómo Pedro dio el gran discurso ahí en el templo. Probablemente se acercaron al templo y las personas que estaban alrededor se añadían a ellos para escuchar el Evangelio en su propio idioma. De esta manera, el viento y el fuego fue una manifestación externa del poder de Dios, mientras el hablar en lenguas fue una manifestación interna, un milagro. El versículo 5 dice: estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos, procedentes de todas las naciones de la tierra. En primer lugar, el Evangelio fue dirigido a los judíos, porque eran las personas que asistieron a la fiesta de Pentecostés. Posteriormente ya veremos como en el capítulo 10, Pedro comparte el Evangelio con Cornelio y el Evangelio se extiende a los gentiles. Pero el Espíritu Santo fue muy estratégico, porque descendió en una fiesta donde habían miles y miles y miles y miles de judíos que vivían en diferentes naciones en todo el mundo ahí, conocido. Y la idea es de que los judíos ahí en Jerusalén escucharan el Evangelio, lo aceptaran, y luego el Espíritu Santo iba a acompañar a estos mismos judíos en sus corazones, en sus naciones, para que se extendiera el Evangelio ahí donde estuvieran. Y se especifica que estos judíos eran piadosos. Eran judíos que querían cumplir con la ley de Dios, que querían obedecer a Dios.
Pero ¿sabéis una cosa? Estos judíos también necesitaban escuchar del Evangelio, porque no era suficiente, no es suficiente tener buenas intenciones o hacer buenas acciones para agradar a Dios. Nadie puede agradar a Dios. La salvación solamente es por fe. No por méritos de uno, sino por méritos de aquel que murió en la cruz por cada uno de nosotros. El versículo 6 dice, al oír aquel bullicio, muchos corrieron al lugar y quedaron todos pasmados porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Los judíos que estaban presentes en la fiesta de Pentecostés habían escuchado un ruido ensordecedor cuando el Espíritu Santo había descendido como en forma de ráfaga de viento. Y lo primero que pensaron, bueno, ¿qué ha pasado? Y se fueron al lugar de origen, hacia el aposento alto. Y mientras se acercaban al aposento alto, empezaron a escuchar el bullicio de 120 personas ofreciendo un mismo mensaje de salvación en diferentes idiomas. Os podéis imaginar la situación, ¿verdad? Y claro, los oyentes cuando vieron aquello dijeron, pero se quedaron pasmados. ¿Pero qué es esto? ¿Qué está ocurriendo aquí? Empezaban a escuchar el Evangelio en su propio idioma, de personas que ellos sabían que nunca habían estado en el lugar donde ellos vivían. Y estos judíos que estaban escuchando el Evangelio, 50 días antes habían estado en la Pascua seguramente, y conocían a Jesús, y sabían lo que había ocurrido con Jesús, conocían su doctrina y la razón por la cual los judíos mataron a Jesús. Pero en aquellos momentos, en su propio idioma, estaban escuchando un mensaje totalmente nuevo y fresco. Estaban escuchando de la necesidad de la muerte de Jesús, de que al tercer día resucitó, que a los 40 días ascendió al cielo. ¿Y cuál fue la razón real por la cual Jesús murió en la cruz? Que no fue ejecutado por los romanos, sino que Él dio su vida voluntariamente por cada uno de nosotros. Un mensaje totalmente diferente. Y dice que el Evangelio se predicó en cada uno de los idiomas. No faltó ninguno. ¿Sabéis por qué? Porque para Dios es muy importante que el Evangelio llegue a toda persona. Cada alma es importante para Dios. Cada alma. Jesús dijo en Hechos, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hay muchos creyentes que me han dicho que no tienen una visión más allá, no tienen una visión por todo el mundo, porque ya tenemos una necesidad aquí y primero tenemos que alcanzar las personas de nuestro alrededor, de la ciudad de Barcelona. Pero ¿sabéis una cosa? En este versículo hay una partícula en griego que da un cambio totalmente diferente a esta posición, porque dice, y me seréis testigos en Jerusalén, y al mismo tiempo en toda Judea, y al mismo tiempo en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Sabéis por qué? Porque para Dios es igual de importante el alma del vecino que tenemos abajo, que del chavalito, del niño que está pescando en un río en Benín, o de aquel abuelete, de aquella persona mayor que está viviendo en el corazón del Amazonas. Todos necesitan escuchar del Evangelio. ¿Sabes por qué? Porque Cristo cuando murió en la cruz pensó en cada uno de ellos también. Versículo 7. Desconcertados y maravillados decían, ¿no son galileos todos estos que están hablando? Los judíos que escuchaban aquello estaban totalmente maravillados,
Porque aquellas personas, había un grupo reducido de 120 personas que estaban proclamando el Evangelio en todos los idiomas que se conocían en aquel momento. Pero no solamente por ello, sino también estaban maravillados porque las personas que estaban hablando en diferentes idiomas eran galileos. ¿Y cómo podían saber que eran galileos? Tal vez porque sabían que estas personas habían estado siguiendo a Jesús durante su ministerio público. Tal vez por su forma de vestir o probablemente por su forma de hablar. Se quedaron maravillados por dos razones básicas. En primer lugar, porque se ve que los galileos tenían problemas para hacer sonidos guturales y se comían sílabas a la hora de hablar. Yo cuando estaba preparando eso pensé en los andaluces, ¿verdad? Pero fijaos bien que se comían palabras, sílabas, pero en cambio en aquel momento estaban hablando con una total elocuencia y claridad el Evangelio en idiomas que nunca habían escuchado. Y en segundo lugar, porque consideraban los judíos que los galileos eran personas poco preparadas, sin conocimiento, sin educación, y en aquel momento veían cómo estaban predicando, estaban flipando. Estoy pensando que es posible que los discípulos en el ministerio de Jesús, cuando los envió de dos en dos, tuvieran miedo de compartir el Evangelio, porque se consideraban poco preparados, o porque consideraban que las otras personas a quienes les iban a predicar estaban más preparados por ellos. Además, eran galileos y sabían que estaban mal vistos. Es posible que te sientas totalmente inepto y poco preparado para compartir el Evangelio. ¿Crees que hay otras personas más preparadas que tú? Te sientes totalmente incapacitado. Y sabes una cosa, que te doy la razón. Pero Dios escogió lo tonto del mundo para avergonzar a los sabios y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. Dios no está buscando personas muy inteligentes para predicar el Evangelio. No está buscando personas muy elocuentes. Jesús lo que está buscando son personas entregadas a la cruz. Gente apasionada por Jesús. Gente que ame a Dios por encima de todas las cosas. Personas sencillas, pero que también estén apasionados y que amen a las personas que están a su alrededor. No buscan gente muy elocuente, sino gente realmente sencilla que estén dispuestos a obedecer el mandato de Dios de proclamar el Evangelio a toda criatura. ¿Estás entre ellos? ¿Estoy yo? Es para pensarlo. Del 7 al 10, ¿cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de la provincia de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia cercanas a Cirene, visitantes llegados de Roma, judíos y convertidos al judaísmo, cretenses y árabes, todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Mirad, aquí Lucas está enumerando a 15 naciones del mundo civilizado, donde estaban los judíos. Y obviamente ahora no es el momento de explicar dónde estaba cada una de las regiones y por qué los judíos de la dispersión llegaron a estas zonas. Creo que ahora no es el momento. Después de la cautividad de Babilonia, es cierto que muchos judíos no volvieron a Palestina, ¿de acuerdo? Sino que se quedaron en su lugar o se fueron a otras naciones. Yo creo que Lucas podría haber explicado simplemente que todos aquellos judíos que estaban en Pentecostés eran de diferentes naciones que eran judíos de la dispersión, pero no se molestó en citar cada una de las naciones. ¿Y por qué? Porque todo esto tiene que ver con Babel. Los descendientes de Noé quisieron reunirse en un solo lugar
y edificar un edificio que llegara hasta el cielo sin el consentimiento de Dios, para llegar a ser célebres y conocidos y famosos en todo el mundo. Y Dios desde el cielo veía cómo estaban construyendo la torre. Y también veía su corazón rebelde. Así que Dios hizo un doble milagro ahí. En primer lugar, quitó el idioma original por el cual se comunicaban unos con otros. Y en segundo lugar, les dio a cada uno de ellos un idioma diferente que desconocían, no sabían de lo que estaban hablando. Es por eso que hubo cierta confusión y tuvieron que se dispersaron y dejaron la construcción a medias. Cuando desciende el Espíritu Santo en Pentecostés, quiere anular esta confusión. Y lo que quiere es juntar a todas las personas de diferentes idiomas para escuchar un mismo mensaje, la misma voz de Dios, hablando del mensaje de salvación. Y me gusta pensar de que Dios está levantando un edificio espiritual. Y para que todas aquellas personas que crean en Él, los va incluyendo en el edificio como piedras vivas. Y Jesús, la piedra angular, independientemente del idioma en el que hablemos. Ahí está el versículo. También ustedes son como piedras vivas con las cuales se está edificando una casa espiritual. Y dice que todos los oyentes estaban escuchando las maravillas de Dios. Y ahí, cuando estaba pensando en esto, he pensado en un par de lecciones para nosotros. En primer lugar, a veces tengo la sensación de que cada semana estamos escuchando acerca de la muerte de Jesús y de su resurrección y estamos, en cierta manera, insensibilizados. No nos emocionamos por ello. Si realmente pensáramos que el Creador se hizo creación, que el Santo se hizo pecado y que Él dejó toda su corona ahí en el cielo para ponerse la corona de espinas por amor a ti y por amor a mí, cada semana, cada día, tendríamos que estar maravillados de ese Dios. Y eso tendría que cambiar nuestras vidas y proclamar estas maravillas a las demás personas. Y la segunda lección que he pensado es que cuando compartamos el Evangelio, que nos limitemos a hablar de la cruz de Cristo. Que nos limitemos a hablar de su cruz y de su resurrección. Que no nos vayamos por los cerros de Úbeda, sino que hablamos de la cruz, de la maravillosa cruz de Cristo. El versículo 11 dice, desconcertados y perplejos se preguntaban, ¿qué quiere decir esto? En el versículo 7 veíamos, como decía, desconcertados y maravillados, pero aquí ya es que estaban totalmente perplejos. Cada vez que escuchaban más el Evangelio, cada vez estaban más perplejos, ¿verdad? Durante aquellas fiestas, seguro que estaban escuchando cómo otras personas adoraban a Dios y hablaban en diferentes idiomas, pero estaban totalmente perplejos que aquel grupo reducido estuvieran hablando cada uno de los idiomas. Y aquí viene el último versículo. Otros se burlaban y decían, lo que pasa es que están borrachos. Todos quedaron asombrados y perplejos, absolutamente todos, pero no todos, estuvieron dispuestos a recibir el mensaje de salvación. La verdad es que me entra muy mal rollo terminar el mensaje con este versículo, Pero no importa. Esto es para que realmente seamos conscientes que cuando proclamemos el Evangelio, no todo el mundo va a recibir el Evangelio, ya lo sabemos. Pero es más, no solamente es que van a mostrar desinterés en lo que nosotros hablemos, sino que va a haber un efecto negativo y nos van a perseguir y nos van a insultar. A Jesús ya lo condenaron por borracho.
Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, esto es un glotón y un borracho, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Ahora en Pentecostés estaban diciendo exactamente lo mismo a sus 120 discípulos, que eran borrachos. Y si nosotros somos luz en este mundo, si somos sal y proclamamos el mensaje del Evangelio, vamos a recibir los mismos insultos. Pero no quiero terminar este mensaje con este versículo. Quiero terminar con un versículo y con una frase final. El versículo es: el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden, en cambio para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. Y aquí os dejo con esta frase final. Jesús llama a cada creyente a proclamar el Evangelio en un mundo perdido, capacitados por el Espíritu Santo para que Dios pueda transformar piedras que están muertas y en ruinas en piedras vivas para incluirlas en el edificio espiritual donde Jesús es la piedra angular. Y vamos a estar en este edificio espiritual hasta que el Señor nos llame a la patria celestial. ¡Qué bueno! Bueno, pues aquí dejamos la reunión de hoy.